podcast La Biblia en un año, día 116, tu amoroso sustituto. David Wills, director general de la organización Frontier Young Trust, narra la historia de una pequeña niña llamada Liz que padecía una enfermedad rara y grave. Parecía que su única opción de recuperación era una transferencia de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad milagrosamente, desarrollando los anticuerpos que se necesitaban. El doctor explicó la situación y preguntó al muchacho si estaba dispuesto a dar su sangre para su hermana. El niño dudó por un momento antes de responder. Sí, lo haré si con eso ella se salva. A medida que progresaba la transfusión, sonreía tendido en la cama al lado de su hermana. Al igual que todo el mundo, al ver cómo el color volvía a las mejillas de la muchacha. De repente su rostro palideció y su sonrisa se desdibujó. Alzando su mirada, el doctor le preguntó con voz temblorosa: ¿ahora es cuando voy a comenzar a morirme? El muchachito no había entendido al doctor. Pensaba que iba a tener que dar toda su sangre a su hermana para salvarla. Tanto amaba a su hermana que estaba dispuesto a morir en su lugar, como su sustituto. Dios te ama, y el maravilloso y sorprendente mensaje de la Biblia es que Dios vino a esta tierra en la persona de su Hijo Jesucristo y murió en tu lugar. Las palabras, imágenes, metáforas y ejemplos como el del muchacho de 5 años pueden ayudarnos a comprenderlo, pero nunca alcanzarán a describir con perfección el inefable amor de Dios. Jesús murió por mis pecados y murió en lugar de ti y de mí. Eso lo podemos ver en Marcos capítulo 10, versículo 45. Vamos a estudiar el primer texto bíblico que está en Salmo 51 del 1 al 9. Voy a leerlo en PDT. Ten compasión de mí. Al director, canción de David cuando el profeta Natán fue a reprenderlo por haber violado a Betsabé. Ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado, porque contra ti y delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Purifícame con hisopo de olor agradable y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. Aparta tu vista de mis pecados y borra toda mi maldad. Primer punto. David clamó, mi pecado. David clamó, ten compasión de mí, oh Dios. He usado este salmo muchas veces como oración de confesión. David escribió este salmo cuando el profeta Natán se presentó ante él para reprocharle tras haber cometido adulterio con Betsabé y después haber pecado estrepitosamente al intentar encubrir su pecado inicial. ¿A qué horas? Esta oración pidiendo la misericordia y el perdón de Dios está enraizada en la comprensión del carácter de Dios que David tenía. Él ora así: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor y conforme a tu inmensa bondad. ¿Qué confiesas? David confiesa su maldad, sus transgresiones y su pecado. Reconoce lo siguiente: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Esta es una oración, es una respuesta a un pecado específico, pero David reconoce que también hay un problema más profundo. El pecado no es solo un acto puntual, es algo que está incrustado profundamente en todos los seres humanos desde nuestros más tiernos comienzos. Dios desea la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Quiere que seas honesto, abierto y sincero con Él al mostrarle tal cual eres con tus pecados. ¿Qué es lo que pides?
David clama pidiendo misericordia, pide ser lavado, al decir lávame de toda mi maldad, así como ser limpiado. Dice, límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Pide que tus pecados sean borrados, así como lo hizo David diciendo, borra mis transgresiones y borra toda mi maldad. Ora para que tu pecado sea removido de raíz, para que Dios no vea ningún pecado. Como dice David, aparta tu rostro de mis pecados. Entonces la última pregunta es, ¿cuál será el resultado? David declara, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. No hay nada como el gozo, la alegría y el regocijo que exigen al perdón total. David sabía que Dios, en su misericordia, amor y compasión, perdonaría. Lo que no veía con claridad, lo que solo se revela completamente en el Nuevo Testamento, es cómo sería hecho posible esto por Dios. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque cuando confieso mis pecados me limpias y me perdonas, porque tú, Jesucristo, moriste por mí en la cruz para hacer posible este milagro. Muchas gracias, Señor. Amén. El segundo texto que vamos a leer está en Lucas capítulo 22, desde el versículo 63 hasta el capítulo 23, verso 25. Se burlan de Jesús. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo azotaban. Le vendaron los ojos y le decían, demuéstranos que eres profeta, dinos quién te pegó. Y le gritaban muchos otros insultos. Jesús ante el consejo. Cuando amaneció, los ancianos líderes del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vinieron todos juntos. Llevaron a Jesús ante el consejo y le preguntaron, si eres el Mesías, dínoslo. Jesús les dijo, si les digo que soy el Mesías, ustedes no me creerán. Y si les pregunto, no me responderán. Pero desde este momento el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos dijeron, ¿entonces eres tú el Hijo de Dios? Jesús les dijo, sí, yo soy, no lo niego, ustedes mismos lo dicen. Entonces dijeron, ¿para qué necesitamos más testigos? Lo hemos escuchado de su propia boca. Capítulo 23. Pilato interroga a Jesús. Entonces todo el grupo se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Empezaron a acusar a Jesús diciendo, arrestamos a este hombre porque está inquietando a nuestro pueblo. Él dice que no se deben pagar impuestos al emperador y que él es un Mesías, el rey. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Y él le respondió, tú lo has dicho. Entonces Pilato le dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente, no encuentro ningún delito en este hombre. Pues ellos insistían, alborota al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Pilato envía a Jesús a ver a Herodes. Cuando Pilato escuchó esto, preguntó si era de Galilea. Al enterarse que Jesús estaba bajo la autoridad de Herodes, se lo mandó a él, pues en esos días Herodes también estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento porque había oído mucho de él y quería conocerlo desde hacía mucho tiempo. Esperaba verlo hacer algún milagro. Herodes le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió ninguna. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban allí acusándolo con insistencia. Herodes y sus soldados lo trataban con desprecio. Burlándose de él, le pusieron una lujosa ropa y lo enviaron de nuevo a Pilato. Antes Herodes y Pilato habían sido enemigos, pero desde ese día se hicieron amigos. Jesús condenado a muerte. Pilato llamó a los jefes de los sacerdotes, a los líderes y al pueblo y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre de quien dicen estaba inquietando al pueblo, pero lo juzgué delante de todos ustedes y no lo encontré culpable de ninguno de los delitos que lo acusan, ni tampoco Herodes, porque nos lo envió de vuelta. Miren, no ha hecho nada que merezca la muerte. Entonces, después de azotarlo un poco, lo dejaré ir. Pero todos ellos gritaron a una voz, mátenlo y dejen libre a Barrabás. Barrabás estaba en la cárcel por haber empezado una revuelta en la ciudad y por asesinato. Pilato quería dejar en libertad a Jesús, así que les dijo otra vez que lo iba a dejar ir, pero ellos siguieron gritando, crucifícalo, crucifícalo.
Por tercera vez, Pilato le dijo a la gente: ¿por qué? ¿Qué ha hecho de malo este hombre? Él no es culpable. No encuentro ninguna razón para matarlo. Por eso lo soltaré después de azotarlo. Pero ellos seguían gritando. Todos exigían que lo crucificaran. Tanto gritaron que Pilato decidió hacer lo que pedían. Pilato dejó libre a Barrabás, el hombre que había sido puesto en la cárcel por rebelión y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Segundo punto, el sacrificio de Jesús. La narración de Lucas no trata solo de registrar los hechos sucedidos en la muerte de Jesús, también busca mostrarnos la sorprendente verdad de por qué murió Jesús. Al contrario que el niño de 5 años, Jesús dio de hecho su vida para salvarnos a ti y a mí. Lucas nos ayuda a comprender este acto de sustitución. ¿Qué padeció Jesús por ti? Jesús recibió burlas, fue golpeado, insultado, acusado injustamente, ridiculizado y finalmente crucificado. Lucas resume todas estas escalofriantes palabras. Pilato se entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿De quién fue la culpa? Lucas deja claro que todos son responsables: el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, la asamblea entera, Herodes y Pilatos. Todos hicieron su parte. La muerte de Jesús fue lo que hizo amigos a Herodes y a Pilatos, pues anteriormente habían estado enemistados. Tener un enemigo en común hace extraños compañeros de cama. Lucas cuenta cómo los sumos sacerdotes, los gobernantes y el pueblo estaban confabulados. Todos gritaron a una voz. No podemos echar la culpa a los judíos o a los romanos ni a otras personas. En última instancia, todos somos responsables. ¿Quién es aquel que murió en tu lugar? No se trató de un tercero inocente que fue castigado por Dios. Al contrario, Dios mismo vino en la persona de su Hijo para morir por ti y por mí. Dios estaba haciendo algo totalmente inesperado. Los judíos esperaban un Mesías y un Salvador, pero nadie imaginó que sería el mismo Dios. La iglesia del Nuevo Testamento, llena del Espíritu Santo, llegó al conocimiento de quién era Jesús exactamente. Vemos la singularidad de Jesús en los títulos que usó para sí mismo. Él es el Hijo del Hombre. Claramente aquí Jesús está usando el título de Hijo del Hombre, el cual se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso como un título mesiánico. Él es el Cristo Rey, el Rey de los judíos, el tan esperado Mesías. Lo más notorio de todo es que Él es el Hijo de Dios. Cuando le preguntaron: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿El Hijo de Dios? Respondió: ustedes dicen que yo soy. Parece que aquí Jesús estaba usando el nombre de Dios, yo soy, lo que constituye la reivindicación de que Jesús es Dios, y fue la razón por la que los ancianos se enojaron tanto con su respuesta. Versículo 71. ¿Qué es la sustitución? El inocente muere en lugar del culpable. Jesús es inocente, todos nosotros somos culpables. Incluso Pilatos, quien lo condenó a muerte, declaró: no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Una vez más insiste: lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. No ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Por tercera vez pregunta: ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Lucas deja claro que Jesús murió precisamente porque era el Hijo inocente de Dios. Capítulo 22, versos 70 y 71. Por otro lado, Barrabás, como nosotros, era culpable. En su caso lo era del delito de insurrección y asesinato. Lucas insinúa la sustitución: llévate a ese, suéltanos a Barrabás. Les soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Versículo 25. Vamos a orar. Amado Señor, Salvador, mi Jesucristo, Hijo de Dios, ¿cómo podría agradecerte suficientemente que tú, el Hijo de Dios, murieras en mi lugar, el inocente en lugar de esta culpable?
Quiero darte gracias y vivir agradeciéndote todos los días de mi vida. Amén. Ahora vamos a leer Josué capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el capítulo 9, verso 15. La destrucción de Ai. Luego el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Lleva contigo todo el ejército y ve ahora hasta Ai. Fíjate, voy a entregar en tus manos al rey de Ai, su gente, su ciudad y su tierra. Harás con Ai y con su rey lo que hiciste con Jericó y con su rey. Solo que esta vez podrás quedarte con su riqueza y sus animales como botín para ustedes. Prepara una emboscada desde atrás de la ciudad. Así pues, Josué se preparó para ir a Ai con todo el ejército. Eligió 30,000 de sus mejores soldados y los envió por la noche. Le dio estas órdenes: atención, preparen una emboscada desde atrás de la ciudad. No se alejen mucho de la ciudad y estén listos en sus posiciones. Yo con toda la gente que me acompaña me acercaré a la ciudad. Cuando salgan contra nosotros, huiremos de ellos como antes. Luego ellos nos perseguirán hasta que los alejemos de la ciudad porque pensarán: están huyendo de nosotros como lo hicieron antes. Así que nosotros huiremos de ellos. Entonces ustedes saldrán de su escondite y tomarán la ciudad. El Señor su Dios les entregará la ciudad a ustedes. Y cuando hayan tomado la ciudad, incéndienla tal como el Señor ha ordenado. Vayan ustedes, ya tienen mis órdenes. Así que Josué los mandó y ellos se fueron a su escondite. Esperaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, pero Josué pasó la noche con el ejército. Josué se levantó temprano la mañana siguiente, reunió al ejército y marchó frente al ejército con los ancianos de Israel hasta Ai. Todos los soldados que estaban con él marcharon y se acercaron a la ciudad. Llegaron frente a la ciudad y acamparon al norte de Ai. El valle estaba entre ellos y Ai. Él tomó 5,000 hombres y los escondió entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así que organizaron el campamento principal al norte de la ciudad y el resto al occidente de la ciudad, y Josué fue esa noche al centro del valle. Cuando el rey de Ai vio esto, él y toda su gente salieron rápido de madrugada para enfrentarse a Israel en combate en el valle del río Jordán, pero el rey no sabía que una emboscada contra él detrás de la ciudad. Luego Josué y su ejército fingieron ser vencidos por ellos y huyeron hacia el desierto. La gente de la ciudad gritó y salió a perseguirlos. De esa manera Josué los sacó de la ciudad. Dejaron la ciudad abierta y persiguieron a Israel. No quedó un solo hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Josué: apunta hacia Ai la espada que tienes en tu mano, porque te la entregaré. Así que Josué dio señal y ordenó el ataque. Luego los hombres de la emboscada salieron de su escondite y corrieron hacia el frente tan pronto como Josué estiró su brazo. Ellos entraron a la ciudad, la capturaron y la incendiaron rápidamente. Los hombres de Ai miraron hacia atrás y vieron el humo de la ciudad elevarse hacia el cielo. No tenían escapatoria porque la gente que estaba persiguiendo se había vuelto hacia ellos. Cuando Josué y todo Israel vieron que las tropas que estaban escondidas habían capturado la ciudad y que el humo de la ciudad se estaba elevando, entonces dejaron de huir y atacaron a los de Ai. Los israelitas que venían de la ciudad salieron también a atacar a los de Ai. Se quedaron rodeados por los israelitas por uno y por otro lado. Israel los atacó hasta que no quedó vivo ni uno solo de ellos. Pero al rey de Ai los israelitas lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Israel terminó de matar a todos los habitantes de Ai en los campos donde los había perseguido, hasta que cayó a filo de espada hasta el último hombre de Ai. Luego todo el ejército de Israel volvió a Ai y la atacaron a filo de espada. El total de la gente que murió ese día, tanto hombres como mujeres, fue de 12,000, todos los habitantes de Ai. Josué no dio descanso al brazo con el que había estirado la lanza hasta que todos los habitantes de Ai fueron totalmente destruidos. Los animales y los objetos de valor de esa ciudad quedaron en poder de la gente de Israel como botín, tal como el Señor le había dicho a Josué. Así que mandó quemar a Ai y la dejó hecha un montón de ruinas para siempre, igual que se ve hasta hoy. Y colgó al rey de Ai de un árbol hasta la tarde. Al atardecer, Josué dio la orden de bajar su cuerpo del árbol.
Lo echó en la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de rocas que permanece hasta hoy. Bendiciones y maldiciones. Luego Josué construyó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, tal como Moisés, el siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, como está escrito en el libro de la ley, un altar de piedra sin cortar, el que no se había usado ninguna herramienta de hierro. Después, en el altar ofrecieron al Señor sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar. Y allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos en Israel, inmigrantes o ciudadanos, con sus ancianos líderes, oficiales y jueces, estaban de pie a los dos lados del cofre, enfrente de los sacerdotes levitas que cargaban el cofre del pacto del Señor. La mitad de la gente se colocó frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, antes de su muerte, ordenó bendecir al pueblo de Israel. Enseguida, Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, tal como estaban escritas en el libro de la ley. Josué leyó palabra por palabra sin omitir nada. Todo lo que Moisés había escrito, todos escucharon, incluso las mujeres, los niños y los inmigrantes que vivían entre ellos. Josué capítulo 9. Tratado de paz con los gabaonitas. Todos los reyes del lado occidental del Jordán, en la montaña, en el valle y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, se enteraron de lo sucedido. Eran los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Entonces hicieron una alianza para atacar a Josué y a los israelitas. Pero cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho con Jericó y Ai, decidieron actuar astutamente. Se disfrazaron y se pusieron en marcha. Cuando sus asnos con bolsas gastadas y cueros de vino viejo rotos y remendados, se pusieron sandalias gastadas y remendadas y se vistieron con ropas rotas. Como provisiones prepararon pan duro y podrido. Fueron a Josué en el campamento de Gigal y les dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, hagan un pacto con nosotros ahora. Pero los israelitas les dijeron: a lo mejor ustedes viven muy cerca y siendo así, ¿cómo vamos a hacer un pacto con ustedes? Entonces ellos les dijeron a Josué: somos tus siervos. Josué les dijo: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: sus siervos han venido de un país muy lejano en el nombre del Señor su Dios. Hemos oído de lo famoso que Él es y de todo lo que hizo en Egipto. Nos enteramos de todo lo que hizo con los dos reyes amorreos que vivían al lado del Jordán, Sihón el rey de Hesbón y Og el rey de Basán que vivía en Astarot. Así que nuestros gobernantes y los habitantes de nuestro país nos dijeron: tomen provisiones, vayan a conocerlos y dígales: somos sus siervos, hagan un pacto con nosotros, miren nuestro pan, lo empacamos caliente el día que salimos para venir hacia ustedes y ahora miren, está duro y podrido. Además, observen estos cueros de vino que llenamos con vino nuevo, ahora están rotos, nuestras ropas y sandalias están gastadas por el viaje tan largo. Así que los hombres de Israel examinaron algunas de esas provisiones, pero no buscaron instrucciones del Señor. Entonces Josué pactó la paz con ellos. Él hizo un pacto con ellos de perdonarles la vida y los líderes israelitas les hicieron un juramento ratificándolo. Tercer punto, la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Tiene el control del universo y puede tomar incluso lo malo que has cometido o el mal que has recibido y convertirlo en bien. Eso también lo vemos en Romanos 8:28. En este pasaje vemos un ejemplo de esto. El pueblo de Dios había fracasado en el pasado en su intento de tomar la ciudad de Ai. Eso lo vimos en Josué 7:4. Ahora Dios usa su fracaso del pasado como parte del plan de victoria. A veces, Dios usa incluso tus pecados y errores del pasado para el bien, aunque esto no es excusa para que caigamos en ellos otra vez, como lo hizo Israel al no consultar a Dios acerca de los gabaonitas, lo acabamos de leer en el capítulo 9, verso 14. Por supuesto, en el acto supremo, Dios convirtió la pecaminosidad y los fallos de la humanidad que llevaron a la crucifixión en la mayor victoria de todos los tiempos. La cruz no fue un error.
Fue parte del propósito soberano de Dios para hacer posible nuestro perdón y que fuéramos limpios, lavados y cubriendo nuestros pecados por medio de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Dios es un Dios de amor. En esto conocemos lo que es el amor, en que entregó a Jesucristo su vida por nosotros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque tú trabajas en todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Gracias porque puedes usar incluso las cosas malas para el bien. Gracias por tu amor sorprendente que me ha sido revelado en Jesucristo, quien entregó su vida por mí, muriendo en mi lugar como mi sustituto. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Salmos 51 del 1 al 9. Ella dice, este es un salmo formidable si te sientes mal por algo. No hay lugar para autojustificarnos. Tenemos que hacernos responsables de la inmundicia que hay en nuestra vida, sin excusas, y dejar que Dios la limpie. Es un gran descanso saber que David, quien pecó tan estrepitosamente, fue perdonado y fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo vimos en 1 Samuel 13:14 y también está en Hechos 13:22. Bueno, hemos terminado este devocional del día de hoy. Recordemos que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.